Bueno, un cordial saludo. Tutor Paulo César González. Este es el conversatorio del grupo de compañeros del trabajo colaborativo de la etapa 3. La idea es que este video pueda responder a la pregunta de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político. Comienzo yo para introducir un poquito la respuesta a la pregunta. La socialización política desempeña un papel en la construcción de la subjetividad política y en la determinación del sujeto político, porque a través de este proceso las personas van a adquirir conocimientos, valores, actitudes y comportamientos muy relacionados con la política y va a influir mucho en su forma de pensar y en su actuar político. La socialización política puede ocurrir a través de diferentes agentes, como son la familia, la educación, los medios de comunicación o el entorno social donde nos estemos moviendo. Esos agentes van a ser los moldeadores y de esas creencias políticas de cada una de las personas y van a contribuir a lo que podríamos llamar como identidad política y su participación en la vida política. Digamos que la familia es uno de los principales agentes de esa socialización política, porque desde una edad muy temprana, digamos que uno como niño va a absorber las actitudes y los valores políticos de nuestros padres o de otros miembros de la familia. Por ejemplo, si los padres tienen una afiliación política y participación muy activa en la política, probablemente los niños también desarrollemos una actitud muy similar a la de los padres y nos involucremos en la vida política. La educación también va a jugar un papel muy importante porque digamos que a través de la educación los estudiantes también van a conocer lo que es el sistema político, los derechos, las responsabilidades de nosotros como ciudadanos y como parte de una organización y de una comunidad. Los maestros también van a influir obviamente en la formación de eso en los estudiantes y así se van a formar diferentes perspectivas y se va a fomentar el pensamiento crítico en el estudiante. Ana, ¿cómo complementarías un poquito este tema tú? Bueno, yo desde lo que planteas de la formación de la, de la identidad política y desde la vertiente de la identidad política estoy de acuerdo, porque el primer contexto que forma en el ser humano, en el sujeto, esa posible identidad política es su familia, la escuela, el entorno donde él convive. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hicimos la lectura de las temáticas, a mí me llamó mucho la atención lo, el acontecer histórico de Colombia, cómo ha marcado esa identidad política en los colombianos, ¿no? Los partidos políticos que eran bipartidistas en un comienzo, cómo gestaron una identidad política, yo no me atrevería a decir que sesgada, pero sí orientada o a una línea o a otra. Y eso pudo provocar el que quienes no se sintieran identificados, quienes no tuvieran esa identidad política, entonces cogieran otro camino. Entonces fue el camino de la guerrilla, o el camino de los paramilitares, o el camino de los movimientos sindicales, de los movimientos obreros. Entonces yo creo que esa identidad política se puede enmarcar en muchos contextos, ¿cierto? Y influir también en la subjetividad de las personas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en un apartado, uno de los autores describe cómo los chicos y las chicas se identificaron en un momento dado con el movimiento guerrillero porque implicaba para ellos una seguridad, una identidad, o porque como lo que tú decías, en la Ujú. familia tenían una identidad política, eh, frente a algún grupo alzado en arma. Por ejemplo, aquí cuando se dio todo este movimiento del narcotráfico y después todo el movimiento de volver a construir un tejido social en Antioquia y de defender, entre comillas, como los derechos de las personas, se crearon las BACRIM,
y las autodefensas. Entonces, muchos de los niños de las escuelas, por ejemplo, fueron captados para hacer parte de esos movimientos. Y una frase que me llamó mucho la atención de alguno de los apartados del texto decía, es que yo me fui para la guerrilla porque mi hermano mayor está en la guerrilla y me dijo, venga que esto aquí es muy bueno. Entonces yo me fui para allá porque yo pensé que sí, que eso era muy bueno, pero resulta que estando allá, de 13 años me embarazaron, me violaron, me embarazaron y, y eso no, ni siquiera esa niña de 13 años era, ¿cómo les digo yo? Era Consciente. consciente de todo lo que estaba viviendo. Pues entonces yo creo que sí es necesario que haya una formación política en los niños, en los jóvenes y en los adultos para que tengan eh, una postura, para que sepan identificar eh, si se identifican con uno o con otro partido político, que lo hagan a conciencia y que sepan desde allí ejercer su rol de participación política, desde los derechos. Entonces, por Perfecto, Ana. ejemplo, eh, uno dice, no, es que los movimientos obreros, es que los maestros, yo soy maestra, es que los maestros molestan mucho, es que exigen, es que las marchas, no, esa es una manera de uno tener como un ideal y de eh, decirle al Estado, no, es que a mí, yo necesito ser visibilizado como maestro, que se me tengan en cuenta mis derechos, eh, y es una manera de reclamarle a un Estado que no tiene gobernabilidad en este momento. Pues ese Listo, es Ana, como perfecto. mi sentir. Súper claro tu punto. Bueno, ahora Stephanie, cuéntanos un poquito tu opinión acerca de esta pregunta, porfa. Buenas noches, compañera Juliana, buenas noches para todos. Pues de manera muy resumida y en base a lo que ya dijeron, pues como las compañeras como tal, de parte mía, de manera muy personal, yo pienso que nosotros como seres humanos socializamos por naturaleza y adquirimos diferentes costumbres que obviamente se acomodan como a una cultura que pertenecemos cada uno como tal. Por todo eso hacemos como parte de una sociedad que forma sujetos políticos a través de la interacción, siendo este el proceso de socialización política un mecanismo donde los ciudadanos adquieren opiniones políticas que luego traen consecuencias en un sistema político, valga la redundancia. Entonces, como tal, estamos en una sociedad y ya eso, como dije anteriormente, ya con esto estamos realizando una acción política, estamos interactuando entre sí, ya esto hace parte de la subjetividad política. Todos creamos una identidad propia que nos hace diferenciar entre varias personas y quizás podemos buscar con esto encajar como tal en algún tipo de grupo. Entonces, como para no redundar mucho en el tema, yo puedo decir que la socialización política causa en los sujetos una necesidad como de consumo, ya que por este medio estamos creando realidades y emociones, sentimientos como tal que hacen parte de nuestra subjetividad. Y esto hace que sean transmitidos a través de un discurso, de una ideología o de símbolos políticos como tal, que esto hace que nos definamos en una posición, en el entorno pues en el que cada uno se desenvuelve diariamente. Esa es como mi opinión frente a a la pregunta, compañera Juliana. Perfecto. Anthony, ¿qué quieres complementar sobre la subjetividad y la identidad política? Bien, compañera, yo quisiera analizar primero qué es la socialización con todo lo que ustedes me han dicho, que dentro de todo es como el proceso que tiene el individuo desde la escuela, de la familia, de los compañeros, de los medios masivos, obviamente de los partidos políticos y de la cultura política en general, que tenemos bombardeados todos los días en lo que vemos, en lo que nos dicen, en las fake news, en todo lo que encontramos. De ahí nosotros tenemos actitudes, generamos valores, creencias y conductas
que van relativas con todo el sistema político del que vamos formando parte. Entonces, esta construcción subjetiva es la forma en que integramos nosotros los sentidos y configuramos todo lo que nos tiene socialmente influenciados. Sí, estos procesos de socialización que, valga la redundancia, se repiten en la escuela, la familia, los compañeros y lo que dije anteriormente, mm, forman ese sistema que finalmente es el que determina la estructura general del sujeto político, que ese es nuestro caso, quien es el que realmente y finalmente es el que percibe, el que valora y sobre todo el que parcializa este asunto, ¿no? Esta idea, este pensamiento, esta cultura, y desde su adquisición y sus experiencias es donde realmente define su orientación o afinidad política. Anthony, súper clave eso que dices, que creo que nos faltaba mencionar, y son los medios de comunicación que Mm. también van a influir demasiado en la identificación política de los individuos. Y muchas veces pasa que también eso sesga mucho, dependiendo del medio de comunicación, puede estar pues, a favor de algún otro partido político. Muy interesante esa parte. Ya para cerrar, compañero Edgar, cuéntanos su opinión sobre este tema, por favor. Hola, cordial saludo. La socialización política es un proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, valores y actitudes que están relacionadas con la política. Estos influyen directamente en la construcción de la subjetividad política de las personas y por lo tanto en su identificación como sujeto político. A través de la socialización política, las personas pueden desarrollar su conciencia política y su capacidad para participar en procesos democráticos y de participación ciudadana. Por ejemplo, al aprender sobre diferentes ideologías políticas y los sistemas de gobierno, se pueden formar unas opiniones que son propias y tomar decisiones así informadas sobre a quién votar o qué posición tomar sobre diferentes temas políticos. Además, la socialización política puede influir en la identificación de una persona como sujeto político. Por ejemplo, si una persona crece en una familia y en un entorno donde esta participación es valorada, posteriormente esta persona se va a poder identificar como un sujeto político activo y comprometido quizás con una comunidad. Para concluir, la socialización política puede influir en la construcción de esa subjetividad política de las personas y en su identificación como sujetos políticos, al proporcionar así conocimientos y quizás unas habilidades necesarias para poder participar de procesos democráticos y de tomar también decisiones informadas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya queda muy claro nuestra posición sobre este conversatorio. Gracias a todos los compañeros y damos por cerrada entonces esta etapa 3.